Bien, a partir de ahora viene la parte más amena, vamos a llamar, del vídeo, porque lo que vamos a hacer es explicar las opciones de control que nos proporciona iSafe y a continuación ver esta opción en funcionamiento en el panel de demostración. Bien, cuando entramos en el apartado de configuración, lo que nos aparece es un panel de botones con una configuración en función de la licencia que estamos utilizando. La licencia con la que estamos realizando este vídeo es la licencia más vendida de iSafe y que soporta 100 controles, por lo que disponemos en el panel principal de 5 botones que nos van a servir para separar zonas, plantas de un edificio o líneas de plantas de producción, y cada uno de estos 5 botones nos da acceso a 20 controles. Podemos hacer que estos 5 botones se vean o no y podemos ponerles el título que queramos. En este caso hemos decidido utilizar solamente 3 botones y por lo tanto los otros 2 se quedan como invisibles. Utilizar un botón o no es tan sencillo como entrar en él y decirle que ya va a ser visible. En este momento, al salir de configuración, veremos que efectivamente ya tenemos nuestros 4 botones. Como decimos, tenemos en esta licencia hasta 5 posibles botones y cada uno de estos botones nos da acceso a 20 controles. En este caso están absolutamente todos desactivados, por lo que si en modo control entráramos aquí, realmente no veríamos nada. Si decidimos utilizar alguno de los controles, como es este caso, vemos que tenemos todos estos que están aquí en rojo utilizados. Lo que sucede es que al entrar en este botón nos aparecen aquellos controles que tenemos utilizados. Bien, vamos a desactivar los 2 que no utilizamos en nuestro panel de demostración y dejarlos fuera de servicio. Bueno, imaginemos un edificio en donde estos botones pues sean planta 1, planta 2, sótano, etcétera, etcétera, alumbrado exterior, o también podemos desear agrupar la instalación por elementos y entonces nuestros botones nos darían acceso a persianas, alumbrados, calefacción, etcétera. Este tipo de distribución por elementos es muy habitual, por ejemplo, en colegios o institutos, donde controlar las persianas para que no se enfríe el edificio por la noche y tener programadas los horarios de calefacción en las aulas, pues es muy importante para conseguir un ahorro energético. Pero bueno, en principio, como decimos, podemos utilizar estas características como mejor nos convenga. Bien, pues vamos a entrar en uno de estos botones y vamos a ver cómo podemos comenzar a configurar controles. Como decíamos anteriormente, todos aquellos controles que vayamos a utilizar los haremos visibles y los configuraremos para que estén disponibles en el apartado de control. Entonces aquí ahora estaríamos ya con el software en modo control, estaríamos a control principal y nos aparecerían aquellos botones que hemos programado. Y de esta forma podremos utilizarlos para actuar sobre la instalación. Esto es una actuación manual. Obviamente veremos que todo esto puede estar ya programado para que funcione de forma automática sin que nosotros tengamos que hacer nada. De esta forma tan sencilla tenemos la posibilidad de actuar sobre la instalación. Bien, una instalación tiene una parte física, obviamente, con lo cual los botones que nosotros demos de alta, aquellos botones que configuremos, obviamente se van a corresponder con elementos físicos de nuestra instalación. Tendremos alumbrados, tendremos persianas, tendremos toldos, tendremos riego, tendremos que actuar sobre una regulación de la caldera para que caliente más o menos, tendremos que, bueno, en definitiva, tener asociado a cada uno de nuestros elementos lógicos, cada uno de nuestros botones, con algo físico, si no la instalación no tendría sentido. Por lo tanto, configurar iSafe va a ser dar visibilidad a una serie de controles que van a manejar elementos de nuestra instalación. Bien, vamos a comenzar a ver los diferentes tipos de controles que nos ofrece iSafe y vamos a luego comprobar su funcionamiento en el panel. Y para ello vamos a comenzar con el telerruptor. Vamos a entrar en este primer botón, que lo que nos está manejando es uno de los enchufes. Y vamos a ver cómo está configurado esto. Bueno, primero vamos a decir que es un telerruptor, es un elemento electromecánico con 2 características importantes. Una de ellas es que por ser electromecánico
podemos activarlo desde nuestro sistema de control de forma eléctrica o podemos actuar sobre él de forma manual. Y la otra característica importante es que mientras se encuentra en reposo, el elemento no va a consumir ni se va a calentar y por lo tanto nuestro armario eléctrico va a estar en unas condiciones mejores que si tenemos elementos cuya bobina está siempre activada. Bien, este elemento nos da mucho juego, como vamos a ver en el panel de demostración, porque nos permite realizar una instalación que, aunque esté automatizada, se pueda utilizar de forma convencional y siga funcionando ante una avería del control. Vamos a ver, ¿cuándo utilizamos un teleruptor? Bueno, imaginemos que el alumbrado de nuestras oficinas se enciende a las 8:30 de la mañana y no se apaga hasta la 1 de mediodía. Si utilizamos un teleruptor, a las 8:30 de la mañana el sistema lo activará mediante un impulso y desde esta hora hasta la 1 de mediodía permanecerá enclavado de forma mecánica. Su bobina no estará consumiendo y por lo tanto el equipo no se estará calentando. Y de esta forma vemos que es lógico utilizar un equipo teleruptor cuando algún encendido o apagado se suceda durante bastante tiempo. Como decimos, el teleruptor lo podemos manejar de forma automática con nuestro sistema y también nos da la opción de manejarlo de forma manual. Por ejemplo, colocándole un pulsador en paralelo que nos va a permitir que alguien que entra en una habitación, por ejemplo, pues encienda o apague la luz. Esto nos permite hacer instalaciones que funcionen de forma automática y que también funcionen de forma convencional. Puede ser importante, por ejemplo, en sitios donde hay personas mayores, residencias de ancianos, o donde tenemos afluencia de público no habitual y entonces pues hay que proporcionarles un sistema de actuación pues que sea conocido. Y el teleruptor nos da otra tranquilidad también, y es que aunque tengamos una instalación donde hemos colocado pulsadores para activar los elementos, las luces por ejemplo, si se estropea el sistema, siempre podemos ir al armario eléctrico y darle con la mano al propio teleruptor, como veremos enseguida en nuestro panel de demostración. Bien, ¿cómo configuramos un botón para que actúe sobre un alumbrado, sobre un enchufe, como vamos a ver en el panel, mediante un teleruptor? Bueno, en principio le vamos a dar una descripción que es la que nosotros queramos. Esto es un texto que vamos a poner aquí y que va a aparecer en el botón para luego poder actuar sobre él y que sepamos lo que es. Obviamente tenemos que decirle que va a ser visible. Después le vamos a decir al sistema sobre qué salida digital está conectado este teleruptor. Aquí ya empezamos con la parte física, como comentábamos, es decir, nuestro enchufe va a estar conectado, nuestro teleruptor va a estar conectado a la salida 0 del automata, porque es esa, cuando programemos, la que nos va a activar este teleruptor. Un teleruptor, como decíamos, también se puede actuar de forma manual desde fuera. Nosotros podemos con el ordenador darle al botoncito que hemos visto antes, el botoncito este que se pone verde porque hemos actuado sobre el teleruptor y lo hemos encendido. Pero puede suceder que alguien entre en esa habitación, tenga un pulsador y también le dé, con lo cual lo apagaría. ¿Qué sucede? Que si el sistema tiene que saber en qué estado está esa luz, si está encendido o apagado, necesitamos un retorno de señal al sistema. Ese retorno de señal lo hacemos mediante una entrada digital y aquí le vamos a decir en qué entrada digital tenemos el retorno de la señal del teleruptor. Por lo tanto, cuando el teleruptor esté encendido, en esta entrada digital tendremos un 1 y cuando esté apagado un 0, y así sabremos cómo está nuestro alumbrado realmente. Y también tenemos la posibilidad de asignarle una salida lógica. Las salidas lógicas, como veremos más adelante, se utilizan para aquellos elementos que van a dar órdenes al sistema, por ejemplo, mediante Wi-Fi, como pueden ser los elementos en Ocean. Bien, hemos elegido para este control el elemento teleruptor. Podríamos haber elegido también el relé contactor, un elemento temporizado, una salida analógica o una regulación DALI. En este caso es un teleruptor. Y luego aquí tenemos lo que comentábamos anteriormente de las prioridades. Es decir, nuestro sistema, si así lo deseamos, mediante una tarjeta de gestión de la energía eléctrica y un transformador, va a poder estar controlando en todo momento el consumo de potencia de la instalación.
Y de esta forma, cuando creamos un elemento para esta instalación, le vamos a dar una prioridad. De tal manera que si estamos haciendo este control de seguridad de la potencia que estamos consumiendo, aquellos elementos que tengan prioridad 1 se mantendrán activos, y aquellos elementos que tengan prioridad 9, 8, 7 los iremos desconectando cuando veamos que nuestro consumo de nuestra potencia consumida se está acercando peligrosamente a la potencia contratada. Y de esta forma tan sencilla podemos hacer este control para que nuestro contador electrónico no nos tire, no nos deje sin energía eléctrica en la instalación. Bien, pues ya hemos explicado aquí sobre el papel qué es un telerouter, y ya vemos cómo funciona luego nuestra instalación. Tenemos, cuando vamos a la parte de control, un botón donde si nosotros le damos con el ratón o con el dedo en nuestra pantalla táctil se va a activar, y si volvemos a dar se va a desactivar. Vamos ahora al panel a ver esto, cómo funciona realmente y cómo es su conexión física.